Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La independencia de Costa Rica se puede celebrar en dos fechas, 15 de septiembre y 29 de octubre. 15 de septiembre de 1821, porque es en Guatemala donde se toma la decisión de declarar la independencia de Guatemala, de la Capitanía General o del Reino de Guatemala, y comunicarlo de esa manera al resto de las provincias, que eran Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para que tomaran una decisión respecto a lo que se había acordado en Guatemala. El Acta de Guatemala inmediatamente se hace circular en los pueblos de Centroamérica y llega a El Salvador el 21 de septiembre y ahí se resuelve igualmente la declaratoria de independencia de El Salvador. 28 de septiembre llega la noticia con las actas a Nicaragua y a Honduras y ese mismo día también se resuelve en esos países o en esas regiones. Y en Nicaragua existía también una autoridad regulatoria de la administración colonial de Nicaragua, Nicoya y Costa Rica. Allí se toma el Acta de León en Nicaragua, que fue redactada principalmente por el obispo Jerez, monarquista, es decir, defensor de la monarquía. Por eso es que esa acta tiene una frase que dice que se declara la independencia hasta que se aclaren los nublados del día. Pero en realidad no había nublados del día, no había nada oscuro en torno al proceso de la independencia. Lo que sucedía es que se movían los intereses en torno a la posibilidad de que la monarquía volviera a recuperar el poder o se restableciera el orden monárquico. Ambos documentos, el Acta de León y el Acta de Guatemala, llegaron a Costa Rica con copia al Ayuntamiento de San José y al de Cartago. Por eso en San José se conoce la noticia y de igual manera llega a Cartago, donde estaba la capital colonial de Costa Rica, donde el último gobernador era Juan Manuel de Cañas, que no pudo evitar dar a conocer la noticia de la independencia, habida cuenta de que ya se agitaba en los pueblos la noticia de lo que había sucedido en Guatemala. Así convocó para que el 29 de octubre se reunieran en Cartago representantes de los pueblos de Costa Rica para discutir los documentos de Guatemala y de León. Así se fueron discutiendo los documentos en el interior del país y en esos días la noticia había llegado a Costa Rica a mediados de octubre, de manera que hubo casi 15 días para que se conocieran y discutieran esos documentos y se nombraran los delegados. 28 de octubre ya están los delegados en Cartago, listos para tomar la decisión en la mañana siguiente, muy tempranito, alrededor de las 6 de la mañana, el 29 de octubre en Cartago, cuando esa noche del 28, José Santos Lombardo, uno de los delegados a la asamblea, tomó la decisión de desarmar a la autoridad colonial española, quitarle las armas al gobernador que tenía en su resguardo, para evitar que esas armas fueran usadas contra lo que se iba a disponer el día siguiente, que ya se sabía que iba a ser la declaratoria de independencia, y también para asegurar con esas armas la defensa de esa declaración en caso de que así hubiera sido necesario. No fue necesario hacerlo. 29 de octubre se declara la independencia de Costa Rica. Por ello, esa fecha de 29 de octubre es la que debe considerarse la fecha
de la Declaración de Independencia de Costa Rica, impulsada y activada por lo que había sucedido en Guatemala el 15 de septiembre. La fecha de celebración del 29 de octubre casi no se celebra en Costa Rica de manera rigurosa y constante, pero debería celebrarse. La que se celebra es la del 15 de septiembre de Guatemala porque es una fecha que unifica las celebraciones de independencia de toda la región de Centroamérica y se uniforma en ese sentido en un solo acto la celebración. Esto se fortaleció especialmente después del desarrollo del mercado común centroamericano o con el mercado común centroamericano en la década de 1960. De allí viene también la celebración de celebrar el 14 de septiembre la llegada de la llamada Antorcha de la Independencia, que viene desde Guatemala recorriendo por tierra hasta llegar a Costa Rica. Esta celebración fue ideada por el gran maestro, gran deportista, gran profesor Alfredo Cruz Bolaños cuando era director de deportes de Costa Rica en esa década. Desarrollada la Declaración de Independencia en Costa Rica, inmediatamente se mandó el acta de independencia a comunicarse a los pueblos del país para que la ratificaran y la juraran. De manera que el 29 de octubre no solo se declara la independencia, sino que inmediatamente se pone en conocimiento de los pueblos para que ratificaran jurando la independencia, y así se va haciendo. En los días siguientes, en San José y Alajuela particularmente, no solo se afirma la jura de la independencia, sino que se desconoce la autoridad colonial española del gobernador Juan Manuel de Cañas, que todavía seguía siendo gobernador interino mientras se realizaba ese proceso de jura de la independencia, y se convoca a la constitución de la primera junta de gobierno o junta de delegados, que se instala a mediados de noviembre de 1821. A partir de ese momento, uno podría considerar que esa instalación del primer gobierno provisional de Costa Rica, de esa manera, dio origen al desarrollo, ahora sí, de la Costa Rica ya independiente, con órgano de poder político interno, una junta de delegados. Y desde ese momento hasta 1824 van a desarrollarse juntas de gobierno, juntas delegados, que son las que van a dirigir los asuntos públicos del país hasta que se constituye el Estado de Costa Rica en 1824, una vez que también estamos vinculados a la República de Centroamérica, que se había creado con la intención de reunir las viejas provincias coloniales ahora en un proyecto republicano independiente, y se creó la República Federal de Centroamérica, a la cual nosotros fuimos parte. De ello, en su condición de República Federal, los países, ahora sí, que estaban formando parte de ella, tenían que crear también su propia constitución y sus propios órganos de poder político. La República Federal se desarrolla bajo el concepto de las ideas republicanas. Esto significó que se desarrolla bajo la idea de constituir un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Por otra parte, el ejército jugaba un papel importante en la región. Nosotros no teníamos un ejército de manera significativa, teníamos milicias de la época colonial débilmente desarrolladas en esos primeros años de independencia. Pero tuvimos que constituir un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que da origen al desarrollo de lo que se llamó el Estado de Costa Rica dentro de la República Federal Centroamericana. Con ese concepto de Estado de Costa Rica, nosotros impulsamos nuestra vida independiente, organizando el país lentamente, hasta 1848 bajo esa denominación, Estado de Costa Rica. Después de 1848, el 31 de agosto, el doctor José María Castro Madriz
decidió declarar la República de Costa Rica y desde entonces, 31 de agosto de 1848 hasta hoy, nos conocemos como República de Costa Rica. El Estado y la República pueden considerarse entonces dos etapas del desarrollo institucional del país. En la primera etapa, la etapa del Estado, quienes ejercían el poder ejecutivo se llamaban jefes de Estado. Durante el periodo de la República, desde 1848 hasta hoy, quienes ejercen la magistratura suprema del poder ejecutivo se les denomina presidentes de la República. Durante el Estado, el jefe de Estado se acompañaba de vicejefes de Estado y había 3. Con la República, durante un periodo largo desde 1848 hasta 1948, los vicejefes pasaron a llamarse designados a la presidencia. Después de 1948, con motivo de los sucesos revolucionarios de marzo y abril de 1948, que dio por resultado el establecimiento de la Junta fundadora de la Segunda República que encabezó José Figueres Ferrer, se inicia una nueva etapa dentro del orden republicano, que es lo que podríamos denominar, y así se llama, Segunda República. En esta Segunda República, la jefatura del Poder Ejecutivo siguió llamándose presidente de la República, pero los designados que se elegían en aquella época pasaron a llamarse vicepresidentes de la República. De manera que si uno habla en sentido estricto de jefe de Estado, uno debería estar pensando únicamente en el periodo 1824 a 1848. Si uno habla de presidente de la República, puede estar pensando del periodo 1848 hasta hoy. Si uno habla de vicejefes de Estado, está referido eso específicamente al periodo que va igualmente de 1824 a 1848. Si uno refiere a los designados a la presidencia, está hablando específicamente del periodo que va desde 1848 hasta 1948. Y si uno habla de vicepresidentes de la República, se refiere de manera particular al periodo que viene desde 1948 hasta hoy, o de manera más precisa todavía, desde 1949 con la Constitución actual, cuando allí se estableció ese rango de institucionalidad. De manera que esto a veces es importante para comprender las lecturas que uno hace en libros de historia nacional, cuando se habla de jefes de Estado, vicejefes, presidentes designados a la presidencia, presidentes y vicepresidentes de la República. Sin embargo, se usa con frecuencia el título de jefe de Estado para el presidente de la República como la máxima autoridad del Estado costarricense. Y es casi como un sinónimo que se emplea, pero de manera precisa debiera usarse nada más la figura de presidente de la República. Y obviamente porque tenemos una organización estatal es que se habla de jefe de Estado, y porque otros países tienen la estructura de estados y no de repúblicas, y sus respectivos gobernantes se les reconoce como jefes de Estado, y en ese sentido se homologa el título a una situación casi de reconocimiento internacional. Cuando se habla de los miembros del Poder Ejecutivo, durante el periodo del Estado se hablaba de secretarios de cartera, de secretarios, que era el equivalente a los ministros. Todavía durante la Primera República, para decirlo de esta manera, el periodo que va de 1848 hasta 1948, se usó con frecuencia el título de secretario
para hablar de los ministros. Desde 1949 hasta hoy se refiere a los ministros de Estado, a aquellos que dirigen los distintos ministerios o carteras de gobierno. El Poder Ejecutivo, desde su origen, 1824, se constituye en su esencia de 4 formas que lo representan. Una, la que lo representa es en el ejercicio de quien es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, sea el jefe de Estado o el presidente de la República. Entonces, cuando actúa el jefe de Estado o cuando actúa el presidente de la República, se dice que actúa el Poder Ejecutivo. La segunda forma en que se representa el Poder Ejecutivo es con los actos de los ministros de Estado. Cuando un ministro de Estado realiza actos que son propios de su investidura, se dice actúa el Poder Ejecutivo en la rama de agricultura, en la rama de economía, en la rama de comercio, en la rama de educación, en la de seguridad pública, en relaciones exteriores o en la que corresponda. De manera que el presidente de la República, actuando por sí solo en competencias, en cosas que solo él puede hacer, actúa el Poder Ejecutivo. El ministro, actuando en asuntos que solo él puede hacer, actúa el Poder Ejecutivo. También hay otra forma, que es cuando el presidente y el ministro respectivo hacen actos que son propios de ellos dos y que pueden ser combinados, el presidente y 1, 2, 3 o varios más ministros que son propios. Entonces, la actuación del presidente y el ministro es también una actuación de Poder Ejecutivo. Y es quizás de las formas también frecuentes cuando se publican decretos que atienden a determinadas ramas de la actividad nacional. Entonces lo firman el presidente y el ministro respectivo, o el presidente y varios ministros. Por ejemplo, en el área de la cultura, de la educación y la ciencia, un decreto puede estar firmado por el presidente, por el ministro de Educación, el ministro de Cultura y el ministro de Ciencia y Tecnología. En ese caso hay una expresión de actuación del Poder Ejecutivo. Y la cuarta forma en que actúa el Poder Ejecutivo es cuando el presidente con todos sus ministros actúa conjuntamente en actos que son propios de todos ellos, que son los del Consejo de Gobierno o Consejo de Estado. En este caso son los actos que de manera colectiva hacen ellos, como el nombramiento, por ejemplo, de embajadores y de algunos funcionarios de la administración pública. Entonces, bajo esas 4 modalidades se representa el Poder Ejecutivo en Costa Rica, y así ha sido técnicamente desde 1824. Lo que ha cambiado es la denominación de las figuras: jefe de Estado o presidente, secretarios de gobierno de cartera o ministros, o designados y vicepresidentes. En todo el proceso histórico desde aquella época hasta hoy, los vicepresidentes siempre fueron simbólicos en el buen sentido de la palabra. No tenían funciones asignadas más que sustituir al presidente o al jefe de Estado de la República o del Estado cuando éste se ausentaba por cortos periodos o por largos periodos. En el siglo XIX, algunas ausencias del presidente eran largas cuando viajaba, por ejemplo, a Europa, o del jefe de Estado, porque eran viajes que duraban varias semanas, casi 2 o 3 meses, por los viajes en barco. Entonces ahí las sustituciones eran relativamente largas. O cuando se viajaba al interior del país, como decir Guanacaste. En el siglo XIX ir a Guanacaste significaba eso, casi un viaje que podía durar de 3 semanas a un mes, porque era por tierra, sin caminos adecuados, había que trasladarse en algunos casos por rutas fluviales, entrando por ejemplo desde Punta Arenas, tomando barcazas o barquitos ahí que navegaban en el Golfo, en Nicoya, ya será cruzándolo hacia el río Jesús María o adentrándose por el río Tempisque, desviándose por los bebederos Bolsón y por los afluentes del Tempisque, el Bebedero y
y el Bolsón, y por ahí entraban acercándose a la región de Liberia, continuando por tierra porque no habían caminos adecuados para hacer esas giras, y esa era una dificultad que obligaba a durar muchos días. Por ejemplo, las caravanas de café que se hacían a finales del siglo, durante el siglo XIX y todavía principios del siglo XX hasta 1930 más o menos, con carretas que salían desde el Valle Central hasta Punta Arenas para la exportación del grano de oro de Costa Rica, eran caravanas que a veces duraban hasta 8 días. Y en esos 8 días pues se iban haciendo paradas en distintos pueblos, y alrededor de esas paradas se hacían actividades festivas nocturnas. Primero porque las bestias, los bueyes que jalaban las carretas tenían que descansar, pero también tenían que descansar los arrieros y los campesinos que iban acompañando la carga de café. Entonces habían lugares de posadas para que la gente descansara, para que descansaran las bestias, y en las noches generalmente se hacían actividades festivas alrededor de esas actividades. De manera que las caravanas de café pues podían durar varios días, desde San José hasta Punta Arenas. Entonces, de igual manera, los viajes oficiales de los jefes de Estado, de los presidentes al interior del país en el siglo XIX y principios todavía del siglo XX, eran viajes de larga duración. Por otra parte, porque es natural que así sea, que en el camino iban haciendo visitas a los pueblos y reuniéndose con personajes de los pueblos y siendo ellos atendidos y valorando también situaciones de la región o de las regiones sobre las cuales ellos podían comprometerse a resolver problemas o que les interesaba también marcar pautas de desarrollo de la época. Entonces, ahí tenemos una estructura importante que es la del poder ejecutivo. El poder legislativo en Costa Rica se desarrolló desde 1824 hasta hoy bajo la forma de Congreso de la República y bajo la forma de la Asamblea Legislativa. Bajo la denominación Congreso de la República existió desde 1824 hasta 1948 y bajo la forma de Asamblea Legislativa existe desde 1948 hasta hoy. Los integrantes del poder legislativo se llamaban entonces, en el periodo desde 1824 hasta 1948, congresistas, y desde 1949 hasta hoy se les llama diputados. Sin embargo, a ese nombre también se les llama parlamentarios, aduciendo la imagen histórica del Parlamento inglés de 1688, cuando se instaló con ese nombre, que dio origen a la representación popular de los congresistas y diputados que en ese momento se llamaron parlamentarios. De manera que cuando se habla de parlamentarios se habla de congresistas o de diputados. Si nosotros hablamos en específico o cuando leemos un texto de historia costarricense que habla de congresistas, quizás específicamente se está refiriendo al periodo que va desde 1824 hasta 1948. Y si hablamos de diputados de manera específica y concreta, estamos hablando de la representación popular en la Asamblea Legislativa desde 1949 para acá. También se les puede llamar legisladores a los miembros del Poder Legislativo porque tienen la función específica de hacer las leyes, de manera que legisladores, congresistas, parlamentarios o diputados son formas que se usan para denominar a los miembros del Poder Legislativo. Sin embargo, insisto, la manera más correcta para referirse a los miembros del Poder Legislativo es decirles señores diputados. Y en realidad deberíamos decirles ciudadanos diputados. El concepto señor y don lo trataremos en otra ocasión. El ciudadano es el concepto de la República, el hombre con derechos y libertades. De igual manera, el Poder Judicial se desarrolló desde 1824 hasta nuestros días,
y la Corte también tiene su propio proceso de evolución. Estos tres poderes fueron desarrollados en el primer gobierno republicano constitucional del primer gobernante de Costa Rica, jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que fue un educador. Y esto es muy importante entenderlo, que el primer gobernante de Costa Rica fuera un educador y no un militar. Y fue gobernante desde 1824 hasta 1833, de manera que ese largo periodo fue también decisivo para desarrollar la genética institucional civilista del país, que también se basó en el estímulo a la educación de aquella época. El reconocimiento a Juan Mora Fernández ha hecho que en la Asamblea Legislativa, en el interior de la sede parlamentaria, del recinto parlamentario, del recinto legislativo, donde discuten en plenario los diputados, haya un óleo de el primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández. Así como también hay un óleo de a quien se considera el primer diputado de Costa Rica, que fue Florencio del Castillo, que fue el representante de la Costa Rica colonial en las Cortes de España en 1812. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.